¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre Bitcoin para principiantes? Si has indagado en el tema, habrás visto que hay un montón, que si Bitcoin lo cambia todo, la revolución Bitcoin, el patrón Bitcoin, hasta la filosofía Bitcoin, ¿no? Pero hoy quiero enseñarte el que para mí es el mejor libro para empezar a aprender sobre Bitcoin sin ninguna duda. Es este de aquí, ¿vale? Y como ves hay tres, ahora lo explicaré todo, así que vamos a ello. Soy José Sánchez y he escrito este libro sobre Bitcoin en colaboración con RackLab. Se trata de un libro técnico bastante profundo, pero que aún así intenta acercarse al lector, es decir, intento narrarlo todo y además ofrecer una especie de historia, no una narrativa detrás, para que puedas comprender Bitcoin con profundidad. Por eso se llama Bitcoin con rigor. Si estás interesado en conocer las entrañas de Bitcoin y explorarlo, no te lo pierdas, te lo dejo en la descripción. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y estás interesado también en Bitcoin, no dudes en seguirme, ver mi contenido y apoyarme un poquito con algún comentario o algún like. Venga, va, no seas... Bien, el libro en cuestión se llama Internet del Dinero, es este de aquí, ¿vale? Realmente son todos estos de aquí, hay tres, y el título proviene de la idea de Antonopoulos, que ahora explicaré más sobre el autor, ¿vale? De explorar Bitcoin no como una criptomoneda, sino como toda una tecnología revolucionaria que creará lo que se llama, o lo que él llama, el Internet del dinero. Básicamente consiste en lo mismo que ha conseguido Internet con la información, que ahora está disponible para todos y que hay en abundancia, pues lo mismo con el dinero. Pero antes de pasar a la materia, quería hablar un poco del autor, porque además esto influye como un factor más para que lo recomiende como un libro muy adecuado para principiantes que quieran adentrarse en Bitcoin. Andreas Antonopoulos básicamente actualmente es un orador y consultor de Bitcoin. Nació en 1972 en Londres, en Reino Unido, a pesar de que su origen, su familia es de origen griego, si no me equivoco. Desde pequeño siempre le ha encantado la tecnología, de hecho creo que cuenta en los libros que recibió su propio ordenador como un regalo por parte de su madre, que no quería comprárselo, no sé si eran a los 8 años o a los 11 años, para empezar a programar. Por supuesto, el tío también fue de los primeros en conectarse a Internet cuando nadie lo hacía, y de los primeros en recomendar a todo el mundo que lo hiciera, a pesar de que, insisto, en esa época no había nada y conectarse a Internet era muy difícil y sobre todo muy poco productivo, porque en sus propias palabras las empresas le decían que para qué querían conectarse a Internet y enviar correos electrónicos si no había nadie a quien enviar correos electrónicos, lo cual era una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿De qué me suenará esto a mí en Bitcoin? Bueno, es igual. Andreas tiene un grado en Ciencias de la Computación, Comunicación de Datos y computación distribuida, creo que era, por el University College de Londres. Es decir, que para empezar es un tío que sabe del tema y este es uno de los motivos por los que recomiendo este libro. Insisto, es una persona que desde pequeñita ha estado metida en el mundo tech, que fue pionero en Internet, que está licenciado en una prestigiosa universidad como informático para más INRI, especializado en computación distribuida y además se ha dedicado toda su vida como consultor de seguridad y trabajador en sistemas, redes y bases de datos, porque al final ya vemos de qué es su título, ¿no? De computación distribuida. Además, como todos los de este mundillo, pues era un fanático del código abierto, de los sistemas simples. Supongo que también por experiencia, porque habrá tenido que lidiar con sistemas complejos y sus vulnerabilidades de seguridad. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Un auténtico cyberpunk. Pues bien, el caso es que este tío descubrió Bitcoin en 2011 y directamente se enamoró de él. Y no lo digo yo, lo digo él, para que veáis lo pedazo de friki que es. Si hoy ya soy un puto friki, pues él está a un nivel más alto. Es el adalid de la frikiedad, para que me entendáis. Y bueno, como resultado, pues dejó su trabajo como consultor tecnológico y empezó a trabajar en Bitcoin. ¿Cómo? Pues de mil maneras. Por ejemplo, tiene un podcast que se llama Let's Talk Bitcoin. Realizaba consultorías y asesoramiento a empresas sobre esta tecnología y cómo adaptarla. Por supuesto, y es por lo que más se le conoce, creo yo, al menos en el sector, empezó a dar conferencias sobre Bitcoin. También entró en varias startups de Bitcoin y además desempeñó pues cargos más filantrópicos. Digamos que la solidaridad y la filantropía siempre estuvieron con él, lo nombra varias veces en el libro. Una de ellas, por ejemplo, fue presidente de un comité, de una fundación para el desarrollo con Bitcoin o alguna movida así. Y vaya, desde entonces se ha dedicado completamente a Bitcoin. Es autor de varios libros, yo los tengo todos, ahora que tengo estos tres. El primero es Mastering Bitcoin, el segundo es Mastering Ethereum,
Y estos dos no os los recomiendo si sois principiantes porque es para desarrolladores. Pero los que sí os recomiendo son los del Internet del dinero. Y aquí volvemos al principio. Ya hemos cerrado el círculo sobre Antonopoulos. Bien, sobre el libro ya os he dicho que el título proviene de la generalización de que Bitcoin no es más que una tecnología revolucionaria que va a hacer con el dinero lo mismo que hizo Internet con la información. Pues bien, además de eso, los 3 libros son recopilaciones de charlas y conferencias de ese señor, de Antonopoulos. De hecho, si lo veis por aquí, ahí abajo pone una recopilación, a ver si lo podéis ver, una recopilación de charlas o de conferencias de Antonopoulos. Lo curioso es que en cada libro lo pone diferente. En el primero pone una recopilación de las mejores conferencias y en los otros 2 una colección de charlas, pero es igual. El formato del libro es súper ameno, súper fácil de leer, tipografía grande, con charlas y apartados, sin más. Las charlas son para todos los públicos, son con lenguaje aterrizado y explican Bitcoin desde muchísimas perspectivas. Digamos que mezcla un poco economía, psicología, también aspectos tecnológicos. En el fondo lo que hace un poco Antonopoulos es improvisar. Coge un tema, lo improvisa y da una chapa en público. Eso es lo que hace. Pero sus charlas están muy bien. Por ejemplo, voy a decir algunas de las primeras del libro 1. Empieza con un prefacio y luego, ¿qué es Bitcoin? Dinero entre iguales, haciendo referencia a la red P2P, ¿no? Privacidad, identidad, vigilancia y dinero. Innovadores, disruptianos, inadaptados y Bitcoin. Redes tontas, innovación y el Festival de los Bienes Comunes. La moneda como lenguaje, esto es fascinante. Esta es una de las charlas, a mi juicio, más increíbles. En ellas básicamente dice Antonopoulos que el lenguaje es la institución más antigua de la historia, más antigua que la escritura, que hasta los animales, algunos animales tienen dinero o pueden aprender a utilizarlo y que es el lenguaje del valor, de la expresión de valor en una sociedad o en el caso de animales, pues en una manada, ¿no? Vamos a decir, en una tribu, no sé cómo se llamaría. Luego tenemos principios de diseño de Bitcoin, el dinero como tipo de contenido, elementos de la confianza, crecimiento de Bitcoin, etc. Es un libro que honestamente está muy bien para empezar. Sobre todo, pues, como he dicho, este volumen, ¿no? El volumen 1. En él tendréis una aproximación bastante certera a cómo Bitcoin cambia las nociones del dinero, cuál es su encaje social y por qué es tan interesante, no ya, insisto, Bitcoin en sí, sino la propia tecnología, aunque con el paso del tiempo, pues Antonopoulos también fue haciéndose más bitcoiner. Y esto lo podemos ver en estos 2 volúmenes de aquí. Antonopoulos habla un poco de la historia del dinero, de la arquitectura de Bitcoin, de hecho la define como una red tonta, pero una red tonta que tiene la innovación en sus puntas. También la define como una red plana frente a los sistemas, por ejemplo, el sistema financiero, que está basado en la seguridad y tiene como un escudo alrededor de un core que nadie puede atravesar, ¿no? Son como unos castillos con murallas a los que es muy difícil de penetrar. En cambio, Bitcoin es como una red plana que todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede ver. Es muy tonta, muy simple, y la innovación la ponemos en los límites, es decir, en las afueras de la red. Por eso está la Lightning Network, ahí es donde está el dinero programable, es donde están las capas 2, etc. Y por último, para no hacer este vídeo tan largo, uno de los conceptos o uno de los topics que me gustan mucho también de Antonopoulos es que vende Bitcoin no como un dinero para nosotros, los privilegiados de Occidente que tenemos acceso a una moneda estable, a todo tipo de servicios financieros, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, acciones, fondos, derivados financieros, absolutamente lo que queramos, sino para los más de 6.000 millones de personas, para más del 80% de las personas del mundo que no tienen acceso a estos servicios. Y no lo tienen porque tienen un sistema bancario y financiero muy deficiente. Y es en estas personas donde tenemos que meter el objetivo. Y por eso también, si veis ranking de adopción cripto mundial, comprobaréis que los países que más utilizan criptomonedas son países cuyas monedas, cuyos sistemas financieros están hechos unos zorros, ¿no? Venezuela, Argentina, la India, Turquía, ahora Ucrania y Rusia, Nigeria y otros países africanos. En definitiva, países en los cuales tienen sistemas financieros deficientes, corruptos, gobernados por el Estado, inflacionarios. Y claro, el dinero, siendo la institución más importante, si no funciona, pues no funciona nada, no funciona la economía. Por lo tanto, toda la gente de estos países ahora tiene una alternativa
a esos sistemas financieros centralizados. Bien, entonces ya tenemos el primer libro, que es el más recomendado para principiantes, y ahora vamos con los otros dos libros. No os preocupéis que haré un vídeo aparte para cada uno de los libros seguramente. El segundo libro, que es este, el de color morado, a mí es honestamente el que más me ha gustado de todos. ¿Por qué? Porque evidentemente yo ya tengo un conocimiento de Bitcoin bastante profundo, al menos en el aspecto técnico, ¿no? Y claro, para mí el primer libro fue muy familiar y muy sencillo, muy simple. En cambio, en el volumen 2, como Andreas sabe o espera que tú ya te hayas leído el 1 y ya sepas algo de Bitcoin, se centra más en el encaje social y en qué es Bitcoin, pero de una forma más filosófica, diría, ¿no? Más psicológica. Por ejemplo, os doy un poco los títulos de las charlas. Introducción a Bitcoin, sin más, este es la primera para centrar el balón, básicamente. Luego blockchain versus porquería, que esto en inglés es blockchain versus bullshit, donde básicamente dice qué es blockchain y para qué no necesitas una blockchain y es una base de datos, ¿no? Ahí básicamente se pone a criticar a todas estas pseudomonedas que no dan nada nuevo, y también a los bancos que quieren adoptar las criptomonedas, pero solo si las controlan ellos, si no son descentralizadas y si no son abiertas. Es decir, si no son criptomonedas, simplemente son bases de datos. Noticias falsas, dinero falso, comparando de nuevo el dinero con la información y las criptomonedas con Internet. Igual que tenemos noticias falsas y tenemos que cuidarnos de ellas, tenemos dinero falso y tenemos que cuidarnos de él. Somos nosotros ahora quienes tenemos que filtrar el valor y el dinero. Inmutabilidad y prueba de trabajo, defendiendo la prueba de trabajo a muerte, promesas duras, promesas blandas, las guerras de divisas, también muy interesante, donde entra pues en la guerra global contra el efectivo que estamos viviendo, que cada vez lo restringen más, poniendo de ejemplo a India, que esto a mí me pareció brutal. En India casi que prohibieron el efectivo y ahora es el país donde más se utiliza. El niño burbuja y la rata de alcantarilla, esto no me acuerdo de si era de friquismo y movidas así. Una nueva especie de dinero. ¿Qué es dinero streaming? Ese también es muy relevante porque gracias a o bien a capas 2 sobre Bitcoin como la Lightning o bien a otras criptomonedas, tú serás capaz de hacer pagos en continuo. Es decir, en vez de obtener, por ejemplo, servicios en streaming con una suscripción mensual, tú pagas por cada segundo o cada minuto como mínimo de streaming consumido, ¿no? Igual que en las gasolineras, tú puedes echarte lo que quieras y se te cobra en el momento. El león y el tiburón, donde compara Bitcoin con Ethereum. Aquí los compara, digamos, siendo equitativo, diciendo que ambos son diferentes, uno es el león y el otro es el tiburón, pero claro, en ese entonces Ethereum todavía tenía la prueba de trabajo. Ahora mismo Antonopoulos no creo que sea tan favorable hacia Ethereum. Ciencia de cohetes y luego ya apéndices y preguntas frecuentes. Este, a mi juicio, es el más interesante si ya sabes algo sobre Bitcoin. Y finalmente tenemos el volumen 3, el libro azulito, que además creo que es el más gordo. Digo el más gordo, pero tiene una mierda de páginas. No sé si son, no lo sé, 110, 150, no llega. Y este es el libro que menos me ha gustado. Este es el que no os recomiendo que os compréis. O al menos voy a deciros de qué va para que veáis. Es el más político, es el más subjetivo, en el que Antonopoulos entra más agresivo, digamos. Yo creo que también es porque es el último, entonces el sector estaba aún más desarrollado, había un montón más de shitcoins y altcoins, etc. De nuevo, empieza con una introducción a la Internet del dinero. Luego entra con el acceso universal a servicios financieros básicos, que es un poco esto que os decía de la inclusión financiera, pero un poco más agresivo, diría yo, porque tiene, por ejemplo, un apartado que se llama bancarrota moral, la política del miedo. Digamos que es mucho más agresivo en este libro en todos los aspectos. La medida del éxito, donde define qué es que una moneda tenga éxito y llega a la conclusión de que tener éxito es la inclusión financiera, con ejemplos, con Linux, etcétera, porque Linux se utiliza en todo el mundo y nadie lo sabe. Y luego se mete a criticar a saco a Libra. Tiene demasiadas charlas sobre Libra y es un coñazo, porque se pone que si Libra es una que si Libra no sirve para nada, ¿vale? Sorov, ya me entendéis. Libre en vez de Libra, bla, bla, bla. Al descubierto, el dinero como sistema de control. Peor que inútiles. Huyendo del cártel bancario global. Bitcoin, un banco suizo en el bolsillo de todos. Que esto es una idea que también dice en el libro 1, por eso también lo veía muy repetitivo este libro. Código imparable, la diferencia entre el no puedo y no quiero. Escogiendo la cadena de bloques correctas para el trabajo, donde insiste de nuevo en lo de la base de datos. Preservando lo normal de las comunidades digitales. Este de las comunidades digitales está bastante bien. Habla de que
Bueno, los frikis y los anormales son la gente más interesante, que por eso los barrios underground se hacen famosos y cuando se hacen famosos ya pierden la gracia, se vuelven caros y la gente que vivía ahí se va. Y eso es lo que le está pasando a él en las comunidades digitales, ¿no? Con Facebook y tal. Cripto inviernos en el norte, cripto veranos en el sur y poco más. Ya digo, este a mí es el que menos me gustó. Lo digo para que lo sepáis, si os lo leéis, pues yo he sido sincero. Probablemente no me lo hubiera comprado ahora que lo tengo, pero bueno, está bien. Así lleno un poco mi estantería, ¿no? En conclusión, ¿por qué el Internet del dinero? Aquí lo veis, el Internet del dinero es el mejor libro, a mi juicio, para principiantes. Primero porque su autor sabe de qué va Bitcoin, comprende qué es Bitcoin, lo conoce en sus entrañas, de forma técnica, es desarrollador, es informático, y vaya que informático, especializado en esto. Entonces no es un tío que se ha puesto a teorizar por qué Bitcoin lo cambia todo. No, es un tío que sabe, que lleva ahí metido desde 2011. Y metido significa escribiendo código, pegándose en el barro. En segundo lugar, es muy escueto, ya lo veis, apenas 100 páginas. En tercer lugar, es muy didáctico, es muy ameno, es fácil de leer. Utiliza metáforas que son muy interesantes. Ya digo, incluso a mí, el volumen 1 me ha gustado, porque había cosas que te lo hace pensar de otra manera, ¿no? Es muy filosófico, muy psicológico, muy social, y lo que cuenta realmente es sobre Bitcoin, porque hay libros por ahí que ni siquiera tratan de Bitcoin, tratan de la historia del dinero, y luego ya finalmente se meten en Bitcoin. Aquí, en todas las charlas vas a tener Bitcoin, con distintos aspectos, de distintas formas, tratando diferentes cosas, pero siempre está Bitcoin de por medio. Como decía Antonopoulos, Bitcoin no es solo dinero para Internet, es el Internet del dinero. Y la verdadera innovación de Bitcoin no es servir de efectivo digital, sino la confianza descentralizada. Este es el concepto poderoso. Y para terminar, quería deciros que si os ha gustado, si ya sabéis cosas de Bitcoin, en ese caso ahí sí os recomiendo mi libro, ¿vale? Bitcoin con rigor. No por nada. Os recomendaría Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum. De hecho, los recomiendo también. El problema es que esos están en inglés, están orientados a desarrolladores y además hay algunos temas que no tratan con profundidad. Por ejemplo, la criptografía. En mi caso, el libro es diferente, está orientado a explicar cómo funciona Bitcoin, está todo narrado, te enseño cómo funciona la informática y cómo funciona Internet, completamente desde cero, aunque te advierto de que es denso y no es fácil, evidentemente, son 500 páginas. Pero nada, cuando tenga una review del Mastering Bitcoin, os la dejaré por aquí en una tarjetita. Un abrazo y si te ha gustado, pues dale like, comenta, envíaselo a tu abuela que conozca Bitcoin y ya me entiendes, ¿no? Eso que tenemos que repetir siempre. Comenta, dale like, suscríbete, bueno, haz lo que te dé la gana, hostia. ¡Epa! Espera ahí un momento, un momento. Quería recordarte una cosita más. Y es que he sacado un curso, un pequeño curso de low ticket, 150 euros para más INRI, de introducción a Bitcoin. De hecho, en ese curso me baso en estos 3 libros. Es un curso de menos de 5 horas donde aprenderás en un primer módulo qué es Bitcoin y cuál es su encaje social, filosófico y económico. En un segundo módulo, cómo funciona. Y en un tercer módulo pasaremos a la práctica y te enseñaré cómo comprar Bitcoin desde varias fuentes y cómo autocustodiarlo. Así que si eres principiante, te recomiendo que lo adquieras. Te lo dejo en la descripción.